Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a dos de los más importantes economistas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los voy a dar paso. Uno es Juan Ramón Rayo, está aquí con nosotros. Otro es Daniel Lacalle. Os presento a los dos. Juan Ramón es profesor de Economía de la Universidad de Francisco Marroquín en el Centro de Estudios OMMA. También en la Universidad, el UE University y en la IE Business School. Colabora habitualmente en prensa con El Confidencial y La Razón y ha escrito muchísimos libros, entre los que destacan Una revolución liberal para España, Contra la renta básica, Contra la teoría monetaria moderna, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político y liberal y una crítica a la teoría monetaria de Mises. Además, bueno, pues también está muy activo en su canal de YouTube. Y por otro lado tenemos a Daniel Lacalle. Daniel es doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Es economista jefe en Tresis Sociedades de Valores, cogestor del Fondo Aritza Global, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino, también profesor de Instituto de Empresa, presidente del Instituto Mises Hispanos, profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles, en el IEB y en la UNED. Y bueno, pues ha sido durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, pues ha estado entre los 8 economistas más influyentes del mundo, no solo de España, sino del mundo. Y además también es vicepresidente del Consejo Asesor de Orfin. Y además de todo esto, pues también es autor de muchos libros, como bueno, Viaje a la libertad financiera, Libertad e igualdad, La madre de todas las batallas, Nosotros los mercados, La gran trampa, Acabemos con el paro y ahora el último que acaba de publicar recientemente, que estoy deseando leerlo, Daniel, es Haz crecer tu dinero, ¿no? Así que bueno, pues pronto, mi idea es leerlo muy, muy pronto. Así que lo primero de todos, daros la bienvenida. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy buenas Muy tardes. bien. Muchas gracias por la invitación, Aige. La idea es tratar de ver cómo está afectando la guerra a España, pero yo creo que es interesante, ¿no? Antes de entrar en ese tema principal, me gustaría que me pudieras comentar, antes, vamos a ir por partes, si os parece, ¿no? Un poco la visión de España de cómo estaba la economía antes de la pandemia, de dónde veníamos. Luego haremos una segunda parte en la que cómo se ha gestionado la pandemia en España comparativamente con otros países. Los bancos centrales y la inflación derivada de todas las políticas monetarias ultra expansivas que hemos visto y, bueno, efectivamente cómo ha afectado la guerra y cómo está afectando y cómo puede afectar en el futuro. Así que, si os parece, empezamos por la primera. Os dejo a vosotros la palabra y no sé quién quiere empezar, si Juan Ramón o Daniel, cualquiera de los dos. ¿De dónde veníamos antes de la pandemia? Bueno, yo creo que estaba bastante claro que la economía española, no solo española, la mundial en general, pero también la española, estaban en un proceso de desaceleración, de ralentización. No drástico, no necesario, aunque ahí hay opiniones para todos los gustos, pero aparentemente no drástico, no para entrar en recesión, pero sí de desaceleración. Por tanto, no era un contexto a medio plazo especialmente optimista, especialmente favorable. Lo que sucede es que, bueno, la llegada abrupta de la pandemia, pues de alguna manera interrumpió esa tendencia que ya venía sucediéndose desde hacía varios años, pero que en 2019 es cuando estaba de una manera más acusada. Sí, yo creo que es muy importante recordar que en el cuarto trimestre del año 2019 la economía francesa, la italiana, por ejemplo, estaban en crecimiento cero. La economía española estaba muy por debajo de los niveles de crecimiento que se habían estimado a principios de enero de 2019 y Alemania estaba al borde de la recesión. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que antes de la pandemia la situación era de un avance hacia eso que gente como Larry Summers llama el estancamiento secular, particularmente en la eurozona. Estados Unidos iba por su camino, de otra manera completamente diferente, pero sí es verdad que la economía global ya estaba acusando el efecto contractivo que se genera después del efecto placebo de los grandes planes de estímulo. Y con ello llegó la pandemia, ¿verdad? Y la pandemia pues, tuvo un impacto muy importante sobre las economías. Y en el caso de España, la peor caída de todas las economías de nuestro entorno, en la OCDE solamente fue peor uno de los países, y luego adicionalmente el mayor aumento de déficit, que es uno de los factores esenciales para entender por qué
esa combinación de una enorme caída y un enorme aumento del consumo de reservas monetarias generó después lo que estamos viviendo ahora mismo, que es la elevada inflación. Sí, no, desde luego la pandemia golpeó con especial dureza la economía española. Eso yo creo que es algo que hemos visto, que hemos vivido todos, en parte por la especialización productiva de España muy sesgada hacia servicios que sufrieron mucho con la pandemia, claramente el turismo, pero también no lo perdamos de vista porque aquí hubo una reacción especialmente tardía en relación con el nivel de gravedad de la pandemia, con el nivel de penetración de la pandemia que tenía, pues ya a finales de febrero y principios de marzo hubo un proceso de negación absoluta de la realidad en la que estábamos, lo cual retrasó la respuesta. Insisto, la retrasó respecto a los niveles de contagio real que teníamos, ¿no? Porque otros países, es verdad, reaccionaron a lo mejor más tarde, pero no tenían las cifras que nosotros teníamos de contagiados o de fallecidos reales, ¿no? Si las estuviéramos midiendo correctamente. Y efectivamente luego, pues la respuesta que dio ahí no solo España, sino en general todo Occidente, quizá España en el caso de la política fiscal, también por la caída del PIB, de una manera más acusada, pero en general la respuesta que se ha optado por dar frente a la pandemia desde Occidente fue una respuesta que yo creo que vino viciada o muy influida por la falta de inflación durante los años anteriores. Es decir, en la crisis de 2008-2009, que fue una crisis típicamente de demanda derivada de un shock, de un colapso financiero, pero de demanda porque te contrae el gasto en inversión, el gasto en consumo, se aplicaron políticas no tan agresivas como las de la pandemia, pero sí agresivas, y no hubo una inflación muy visible. Y eso ha llevado a que en los últimos años pues algunas escuelas de pensamiento tan heterodoxas como la teoría monetaria moderna, que básicamente decían que podemos crear prácticamente cualquier cantidad de dinero que queramos, que mientras no alcancemos el pleno empleo de los recursos no va a haber inflación, pues esas ideas empezaron a arraigar. Y claro, si en 2008-2009 hubo mucho déficit, hubo mucha expansión monetaria y no hubo inflación, pues entonces se llegó a la conclusión de que en 2020 y en parte en 2021 se podría hacer lo mismo y tampoco habría inflación. Pero claro, hay varias diferencias importantes con respecto a lo que pasó entonces. La primera es que ya ha habido mucha deuda acumulada, entonces añades más deuda sobre unos niveles de deuda que ya eran muy altos. Eso de que no solo hay que considerar la tasa de variación, hay que considerar también el nivel. Si el nivel está muy alto, pues a poco que incrementes a lo mejor ya generas consecuencias. Eso es lo primero. Lo segundo es la naturaleza de la crisis. La crisis de 2008-2009, como he dicho, fue una crisis por contracción del gasto agregado derivado del colapso financiero, del colapso del gasto a crédito, pero colapso del gasto. Entonces, claro, si cae el gasto privado y aumentas el público, pues no se acumularán distorsiones, pero no se tienen por qué manifestar claramente en inflación. Un gasto cae, el otro aumenta, quizá más o menos se mantenga el gasto agregado en el mismo nivel. Aquí no, aquí tuvimos, es verdad, en 2020 una paralización temporal del gasto privado, porque básicamente no se podía salir de las casas, pero no había una voluntad de dejar de gastar, porque era una crisis de oferta. Entonces, si tú dejas de producir por cuestiones de la pandemia y por órdenes gubernamentales, y le añades una cantidad ingente de gasto público y de estímulo monetario, pues cuando reabras, sumarás al gasto privado el gasto público, gasto privado además alimentado por las políticas de estímulo monetarias, y te llevarán a la inflación que estamos experimentando ahora mismo. Es decir, que la inflación actual, y luego podemos hablar un poco más sobre ella porque da para mucho, hunde sus raíces en la respuesta política global que se da a la pandemia. Efectivamente, y yo creo que además, por ahondar en lo que acaba de decir Juan, no podemos olvidar que se introdujo la idea en el pensamiento cercano a los gobiernos que, como lo que había pasado en el año 2008-2009 no había creado una elevada inflación, ojo,
Había creado una enorme inflación en activos y había creado una enorme inflación en los bienes y servicios no reemplazables. Pero en cualquier caso, como el IPC no subía como se temía, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el año 2020? En el año 2020, el aumento de masa monetaria combinado de Estados Unidos y la eurozona es el mayor de toda su historia. La eurozona aumentó su masa monetaria más de un 20% y el nivel de expansión de gasto, de expansión monetaria va directamente, como bien ha dicho Juan, a gasto público. Es decir, que la traslación de masa monetaria a demanda artificialmente inflada de bienes y servicios es prácticamente 1 a 1. Y en el caso de Estados Unidos también, porque se empezaron a dar cheques financiados con nuevas unidades de reserva monetaria y claro, eso se une después en la reapertura a la demanda normal, ¿no? Y lo que nos encontramos es que el aumento de reservas monetarias creadas por los bancos centrales se va directamente a financiar gasto público corriente y adicionalmente a aumentar una demanda que solamente se había contraído por una decisión sanitaria, que era encerrar a la gente en su casa ante una pandemia. Y lo que ocurre es que el aumento de masa monetaria no solamente no termina cuando vuelve la recuperación o la reapertura de la economía, sino que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, recomiendan continuar con los estímulos. Y los estímulos no solamente continúan, sino que en algunos casos hasta se aumentan, se añaden nuevos, como fue en el caso de Estados Unidos, ya con la economía en reapertura. Y, por supuesto, la inflación empieza a aparecer y aparece de manera abrupta, como siempre, y con decalaje, como siempre. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. Es verdad que el perfil de inflación de Estados Unidos y de la eurozona es un poco distinto. Ha habido más recalentamiento fiscal de gasto directo, porque en Europa el déficit estuvo muy vinculado con políticas de mantenimiento de rentas, Sí. especialmente de personas desempleadas o con empleo suspendido. Por ejemplo, en España el esquema de los ERTE. En Estados Unidos el programa fiscal fue mucho más orientado a suplementar la renta de todos los ciudadanos para que gastaran, los famosos cheques de los que hablaba Daniel, y eso pues ha contribuido a recalentar más la economía y por tanto es cierto que en Europa la inflación tiene un origen, perdón, en Estados Unidos tiene un origen de mayor recalentamiento de lo que lo tiene en Europa. La economía europea, claro, decir que la economía española está recalentada, pues hombre, aún no hemos recuperado ni siquiera el nivel de PIB prepandemia. Por tanto, un recalentamiento en ese sentido de la economía funcionando a todo su potencial no hay. Ahora, que parte del crecimiento económico que estamos experimentando es un crecimiento cebado artificialmente por las políticas fiscales y las políticas monetarias y que, en todo caso, hemos importado inflación, estamos importando inflación por un exceso de gasto agregado mundial en relación con la capacidad de la economía real para atenderlo, pues eso creo que es evidente. Incluso el Banco Central Europeo ha terminado reconociendo que estamos importando inflación. Y ahí el riesgo de que estemos importando inflación, al margen de que la inflación ya de por sí genera un empobrecimiento de la población, pero ahí el riesgo es que entremos en una espiral inflacionista aún sin recalentamiento de la economía. No olvidemos que bueno, pues una de las etiquetas que está regresando estos días, y no por casualidad, es la de la estanflación de los 70. Y la estanflación significa que tienes la economía estancada y hay inflación. Por tanto, hay inflación que va asociada a recalentamiento, y esto es muy claro hoy en día en Estados Unidos, pero puede haber inflación aún sin recalentamiento. Y ese es el riesgo en el que puede incurrir Europa si se duermen en los laureles a la hora de reaccionar a esta inflación históricamente alta que estamos experimentando a ambos lados del Atlántico. No es un tema ni mucho menos para tomarse a broma, y los bancos centrales durante demasiados meses han estado, no sé si mareando la perdiz entre los mercados o han estado poniéndose una venda en los ojos para no querer ver la realidad,
pero lo cierto es que la inflación venía aumentando de manera muy agresiva desde antes de la guerra. Lo cierto es que se tendría que haber reaccionado bastante antes a la inflación. Algunos economistas, incluso yo mismo también, empezamos a hablar del problema de la inflación en marzo del año pasado, es decir, hace más de un año, y las autoridades monetarias han estado ausentes. El Banco Central Europeo sigue ausente a día de hoy. La Reserva Federal parece que se está empezando a poner un poquito las pilas en los últimos 2 meses, pero aún así, claro, una inflación de casi el 10% con los tipos nominales casi al 0% es una barbaridad económica de proporciones históricas. Y además es una barbaridad económica porque lo primero que nos encontramos es un problema de diagnóstico, ¿no? Se toman unas agresivísimas políticas de demanda ante un cierre forzoso. Esas políticas de demanda generan, es verdad que no hay un recalentamiento a nivel agregado de la actividad dentro de la eurozona, pero sí tenemos niveles de gasto público que se han disparado a niveles récord, ¿no? Y además justificados precisamente retroalimentados con la idea de que como la economía todavía no ha vuelto a su pleno potencial, pues los esquemas de empleo subvencionado, ¿no? Lo que aquí llamamos ERTE, los programas de cheques financiados con nueva emisión monetaria, etcétera, continúan. Y claro, en el Banco Central Europeo, pues Christine Lagarde dice, no, es que la inflación en Europa no tiene nada que ver con la de Estados Unidos. Y como dice Juan, pues efectivamente no son los mismos factores. Pero es que el principal, que es el que ella niega, es que en Estados Unidos se puede recalentar la economía y la inflación está a niveles relativamente más aceptables por la población. ¿Por qué? Porque los salarios nominales suben un 4%, la inflación es del 7%, la pérdida de poder adquisitivo es solamente del 3%, aunque no es poco. Pero en el caso de Europa, los salarios nominales no crecen o crecen muy poco y la inflación es muy elevada. Adicionalmente, y el elemento más importante es que en la Unión Europea y en el Banco Central Europeo siguen sin querer reconocer lo más importante de todo, que es que el dólar es la moneda de reserva del mundo, el dólar es por lo tanto, se permite la posibilidad de aumentar su oferta teniendo en cuenta que hay una demanda global que aumenta cuando está el entorno económico y con incertidumbre o con percepción de riesgo, etcétera, es decir, hay más demanda de dólares cuando, como comentaban, de hecho, en la conversación anterior, cuando el mercado pues, se vuelve más volátil, etcétera, etcétera, y eso no ocurre con el euro. De hecho, el Banco Central Europeo, además de ir muy retrasado en cuanto a medidas para combatir la inflación, está ignorando uno de los problemas más grandes, que es que el euro está a mínimos de 7 años, si no me equivoco, y además que lo que sostenía al euro como moneda de reserva del mundo, como moneda adicional de reserva del mundo, aparte del dólar, que era el enorme superávit comercial que tiene la eurozona, ahora se ha convertido en déficit comercial. Es decir, la demanda de euros está bajando mientras la oferta de euros no se está reduciendo. Y eso es un gran peligro ante una respuesta equivocada y sobre todo que ignora la posición monetaria del Banco Central Europeo relativa a la Reserva Federal. O sea, a mí que los salarios no estén aumentando tanto en la eurozona, en parte me tranquiliza que todavía no se ha desatado una espiral precios-salarios. El problema es cuánto se va a aguantar sin que se desate. Estamos escuchando hablar de pacto de rentas, que pacto de rentas básicamente es que los trabajadores y los empresarios acepten empobrecerse por la alta inflación que están provocando los gobiernos y a la que no le quieren poner freno. No olvidemos que la inflación, como decía Friedman, es un impuesto sin legislación. Por tanto, nos están cobrando a todos un impuesto extraordinario y lo que nos piden es que lo paguemos, ¿no? Que no intentemos repercutírselo a otros. Y bueno, hombre, para estabilizar las expectativas de inflación y para que no se descontrole, es necesario
es verdad que hace falta, aunque no es lo único ni lo principal que hace falta, pero sí tiene que acompañar. Pero tengo serias dudas de que esto, si no se ataja la inflación por otro lado, vaya a poder aguantar mucho. El año pasado los trabajadores españoles ya sufrieron la mayor pérdida de poder adquisitivo de todo el siglo XXI, ni siquiera, obviamente, los que mantuvieron su empleo. En la crisis anterior, pues hubo muchos más que si quedaran desempleados perdieron más poder adquisitivo porque no tenían salario, pero los que mantuvieron su empleo perdieron más poder adquisitivo incluso que en el año 2012, en términos promedio, y 2022 será peor. Entonces, en algún momento los trabajadores, y me parece humanamente comprensible, otra cosa es que a lo mejor genera más daño que beneficio a medio plazo, pero los trabajadores empezarán a pedir aumentos salariales que les compensen la inflación. De la misma manera, claro, a un empresario, si se le están encareciendo todos los costes, decirle no, pero no, pacto de rentas, no subas tanto tus precios. Hombre, ya, pero es que si me han subido los costes y tengo que congelar los precios, pues cierro o dejo de producir tanto porque mis márgenes se están reduciendo o incluso se han vuelto negativos y si no repercuto mis mayores costes en mayores precios, pues no me sale rentable producir. Y eso también genera inflación porque si dejo de producir hay más escasez y si no retiro capacidad adquisitiva desde el lado de la política fiscal o la política monetaria, más escasez de oferta, mismo gasto, pues más inflación. Entonces, yo creo que ahí hay una bomba de relojería que puede estallar si no se desactiva con políticas monetarias y fiscales decididas. De hecho, las expectativas de inflación ya están empezando a aumentar en la eurozona. Y están empezando a aumentar no para este año o el año que viene, que hasta cierto punto, pues bueno, es comprensible que si la narrativa oficial de que todo esto es por la guerra y demás fuera cierta, pues sería comprensible que aumentara también la inflación este año o el año que viene. No, están aumentando las expectativas de inflación para los próximos 10 años. No es que las expectativas de inflación a 10 años estén en los niveles actuales, ni mucho menos. A 5 años vista, la inflación promedio es del 3,5, que casi duplica el objetivo oficial. A 10 años vista es del 2,5, bastante más baja que ahora, pero un 25% más alto estructuralmente que el objetivo del Banco Central Europeo y subiendo. Entonces, claro, si la causa es solamente la guerra o si la causa son los cuellos de botella de la COVID, ¿cómo es posible que la inflación siga dando coletazos 10 años después? Pues o porque las causas no son solo esas o porque aun cuando fueran solo esas, han terminado penetrando y afectando a las expectativas y, por tanto, independizándose de sus causas originales. Y eso el Banco Central Europeo lo tiene que atajar. Y cuanto más tarde en atajarlo, más costoso, más doloroso va a ser atajarlo en el futuro. Además, es que la idea esta de las excusas sobre la inflación, ¿no? A ver, en una guerra, el precio del petróleo puede subir, pero ante la misma cantidad de dinero, el resto de precios no suben a la vez. Es imposible, ¿de acuerdo? Si hay un problema de cuello de botella, se puede disparar el precio de los fletes de Singapur, pero no se dispara el precio del tomate de Almería, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que, como siempre ocurre en los procesos inflacionarios, los defensores del inflacionismo nos quieren llevar a pensar en consecuencias como causas. Y las consecuencias son, efectivamente, claro, ante una guerra en la que se percibe que hay mayor escasez de un bien ya relativamente escaso, hay más cantidad de dinero yendo a un bien relativamente escaso, desde el libro, ¿no? ¿Cuál es el problema adicional con el que nos encontramos en eso que tú acabas de comentar? El que acabas de comentar, Juan. Que las expectativas de inflación a 10 años, en los que, por supuesto, nadie está estimando ni que vaya a haber guerra ni que vaya a haber cuellos de botella, resulta que se han duplicado, no aumentado ligeramente, duplicado, ¿no? Y que ya estamos empezando a escuchar por parte de los economistas inflacionistas que, bueno, es solamente un 3,5%. Un 3,5% significa probablemente que la vivienda se duplique. Un 3,5% significa que probablemente los precios de los alimentos y de los bienes no reemplazables se aumenten entre un 30 y un 45%. Es que nos olvidamos de este tipo de cosas, que la inflación, como se mide con el IPC, no deja de ser una cesta. El otro gran problema es el de
ascribir a el del pacto de rentas, que vuelve a intentar incidir sobre la inflación y las causas de la inflación con consecuencias, ¿no? Y la idea de que tú puedes decidir en una frontera ridícula, que es la de España, reducir la inflación poniendo de acuerdo a los asalariados y a los empresarios. El pacto de rentas es una sandez por una sencilla razón. No puedes poner de acuerdo a millones de agentes económicos, sobre todo millones de agentes económicos en el extranjero, para controlar la subida de precios causada por el aumento de gasto público monetizado, sobre todo cuando ese pacto de rentas, y me parece que había sido Juan que puso un tuit en esta mañana o algo que fuera, que decía: ¿cómo puede ser esto de pacto de rentas si la idea es seguir pagando pensiones aumentadas con el IPC y financiadas con nueva emisión monetaria, ¿no? Y claro, la evidencia es muy clara, ¿no? Si ves la lista de los países del G20 en cuanto a mayor inflación con respecto a menor inflación, el factor determinante no es quién importa más petróleo, ni quién importa más gas, ni quién tiene más problemas de lo que llaman cuellos de botella. La inflación en Suiza es menos de un tercio de la inflación en el resto en los países de la eurozona. ¿Qué cambia entre la eurozona y Suiza con respecto a eso? La moneda. Entonces, lo que tenemos que tener, y por qué Japón tiene muchísima menos inflación que países que son mucho menos importadores. ¿Por qué España tiene más inflación que Alemania, siendo Alemania mucho más dependiente del gas ruso? Porque España, con ese enorme déficit que comentábamos antes, no solamente fiscal, sino un enorme déficit comercial, masivamente aumentó el consumo de reservas monetarias con respecto al resto de países que aportan más reservas monetarias de las que consumen. El pacto de rentas tiene varios problemas, ¿no? Uno es el que comentaba Daniel, que, bueno, cómo consigues coordinar a millones de personas para que todos eviten subir tanto los precios y los salarios como tú no querrías que subieran. Yo sigo pensando que no está mal que haya un pacto de rentas en la medida en que se pueda, pero que no sirve de nada si no se corta de raíz el problema, ¿no? Si se cortara de raíz el problema, pues puede servir para que no se te desate la inflación, las expectativas, ¿no? Pero si sigues teniendo el exceso de gasto monetizado, el exceso de política fiscal y monetaria, pues al final termina estallando, ¿no? Pero es que además el pacto de rentas tiene otro problema y es ¿hasta cuándo? ¿Pacto de rentas hasta qué momento? Vale, este año hacemos pacto de rentas. Muy bien. ¿Y el año que viene? Claro. ¿Y en 2024? ¿Y qué pasa si hemos estado 3 años de pacto de rentas? En 2025 o 2026 los agentes se sueltan el cinturón y dicen, bueno, yo he estado reprimiendo mi aumento de salarios durante 3 años, ahora quiero un aumento salarial del 15%. Y los empresarios, yo he tenido mi margen contraído durante 3 años y ahora lo voy a aumentar un 20, un 25 para compensar los años anteriores. Entonces, ahí se te puede desatar. Claro, si tú has cortado la causa original, que es el exceso de gasto agregado, la política monetaria y fiscal expansiva, pues claro, si un empresario intenta subir precios un 20 y no hay gasto suficiente, pues no podrá subirlos. Claro. Pero si sigue habiendo ese gasto embalsamado, si tú lo sigues cebando, pues se subirán. Y se subirán quizá no este año, pero sí dentro de un año, o de 2 o de 3. Entonces, que es nuestra experiencia, por otro lado. Esa es la experiencia. Esa es la historia de España. O sea, la estanflación de los años 70 es exactamente eso. Y entonces se llegaban a acuerdos entre sindicatos y empresarios para moderar, ¿no? Y los ministros lo anunciaban en la portada del País y tal y cual, para moderar el aumento de los precios y de los salarios, y 3 años después se te disparaban, porque claro, 3 años después, pues decían, oye, que han subido los precios. Claro, ahora estamos hablando de niveles de inflación que los que nos estáis viendo, que probablemente seáis muy jóvenes, no recordáis, pero estamos hablando de épocas en las que le decían, oiga, que nos tienen que subir los salarios un 20%. Sí, no, es que al final la causa es la que es, y la causa es el exceso de gasto agregado
Es verdad que la guerra y la pandemia pues lo han agravado, obviamente. Claro. Si tú tienes un exceso de gasto agregado y una restricción en el lado de la oferta, pues te subirán más los precios que si hubiese mayor elasticidad desde el lado de la oferta. Es decir, Claro. que incluso imaginemos una economía con una oferta totalmente elástica. Pues si tú aplicaras una política de estímulo muy agresiva, pues incluso a lo mejor no habría inflación porque movilizaría recursos ociosos y eso llevaría a incremento de la producción, que esa es la visión puramente keynesiana en su versión más ingenua. Pero incluso Keynes era consciente de que, claro, conforme las economías y algunos tramos, algunas partes de la economía se acercan al pleno empleo, su oferta no es tan elástica, si tú sigues cebando el gasto agregado, te empezarán a subir por esos lados los precios, pero no porque la causa original sea la restricción de la oferta, sino porque una oferta restringida la empujas desde el lado del gasto. Claro. Lo que nos tenemos que plantear, y eso lo apuntaba antes Daniel, es, vale, es posible que haya un cuello de botella aquí, allí o más allá, pero ¿cómo es que de repente han aparecido cuellos de botella en todas partes? Pues porque hay un problema de gasto agregado, de exceso de gasto detrás. Y no olvidemos, ojo, y no olvidemos que en el 90% de esas cosas que los que nos estáis viendo habéis escuchado, que hay enormes cuellos de botella y grandes problemas, había sobrecapacidad en el año 2019, exceso de capacidad. En cobre. Y hoy estamos en la mayoría de todo eso en unos niveles de producción superiores a los del año 2019. Exacto, exacto. Bueno, eso de decir, no, es que se produce demasiado poco y suben los precios. No, se produce mucho, pero como la demanda ha aumentado todavía más que la oferta, pues suben los precios. Pero claro. Ahora, claro, si tú dices, no, es que, pero no se puede producir todavía más, claro, pero todavía más respecto a qué? Pues respecto a unos niveles de gasto artificialmente inflados, que claro, para que esos niveles de gasto tan grandes no generaran inflación, tienes que presuponer o tienes que demandar o tienes que exigir una elasticidad de oferta que es irreal en el muy corto plazo. Entonces, ahí el problema es que te has pasado cebando el gasto. Y además, supongamos que fuese un problema de producción y que lo que hay que hacer, como es que no se está atendiendo la demanda, es producir muchísimo más. Pero claro, esa demanda es fundamentalmente, o un porcentaje muy importante, artificial, cebada desde el aumento de gasto público. Entonces, si tú haces como se hacía en aquella época, entonces aumentas masivamente la producción, a lo que vas inmediatamente es a una crisis y a un problema de deflación. ¿Por qué? Porque has aumentado masivamente el capital circulante de la economía productiva, has aumentado masivamente la capacidad de producción de una economía basada en una señal de demanda que era artificial. Si lo que está ocurriendo ahora mismo, además, es que es mucho más peligroso, porque además no es solamente directamente aumento de gasto público en general que genera todos estos problemas, sino que además está hiperdirigido. Es decir, está hiperdirigido a actividades muy intensivas en utilización de energía y en utilización de materiales, planes de infraestructura. Ahora viene China y dice, necesitamos un plan de infraestructura, pues añade otro. El 40% de la economía mundial en planes de infraestructura, que significa mucho más cemento, mucho más energía, mucho más aluminio, mucho más acero, mucho más cobre, ¿no? Sí, y por eso si el problema es un exceso de gasto agregado, a lo que vamos a ir tarde... O sea, aquí hay dos posibilidades. O el sector público restringe su gasto o lo restringe el sector privado. Claro. O se descontrola todo y aún así lo restringimos, porque una cosa es el nivel de gasto nominal y otra el real. Y el real solo lo puedes aumentar con más producción. No, por mucho que imprimas y por mucho que te endeudes, se puede gastar, se puede comprar lo que hay, no más de lo que hay. Entonces, si hay un exceso de gasto nominal, van a tender a subir los precios. Y subir los precios significa que unos van a poder gastar más y otros menos. Entonces, o gasta menos el sector público para que el sector privado pueda gastar más, o quien va a tener que gastar menos va a ser el sector privado para que el sector público gaste más. Que eso es, de nuevo, lo que significa el pacto de rentas. El pacto de rentas es cómete la inflación y no intentes
protegerte o reaccionar frente a ella. Que insisto, yo lo sigo viendo una política aceptable si se combina con una restricción del gasto público y de la política monetaria, porque es que si no, lo que tenemos es unos ciudadanos que dicen, vale, yo me sacrifico y no pido un aumento salarial y por tanto acepto una rebaja de los salarios reales, porque la inflación sube más que mi salario, ¿para qué? Para darle espacio de gasto al sector público, para que el sector público no necesite restringir su gasto y pueda seguir comprando lo que ese pobre señor, porque se ha sacrificado con subidas salariales muy por debajo de la inflación, ya no va a poder comprar. Entonces, en algún momento vamos a tener que ir a restricciones del gasto público o del gasto privado, más explícitas que las que tenemos hoy. Y eso me lleva a la idea de que, a pesar de que los tipos de interés han estado muy bajos durante mucho tiempo, ya en las últimas semanas ya no tanto, pero bueno, aún en términos históricos siguen muy bajos, ¿no? Ojalá cualquier gobierno firmaría con tener los tipos de interés actuales durante los próximos 20 o 30 años. Claro. Pero creo que por mucho que los tipos de interés hayan estado muy bajos durante los últimos años, vamos a volver a presenciar la necesidad de la tan odiada, tan vilipendiada austeridad durante tanto tiempo. Austeridad ya sea en forma de recortes de gasto público, que sería desde mi punto de vista lo ideal, aunque no parece que muchos gobiernos europeos, tampoco el español, estén por la labor, o austeridad, aunque sea por el lado de las subidas de impuestos para equilibrar el déficit y reducir el endeudamiento público. Porque, claro, si tú no pones coto al exceso de gasto agregado, pues la inflación se te va a seguir descontrolando. Y para ponerle coto, como digo, o gasta más o gasta menos el sector público o gasta menos el sector privado. O se recorta el gasto público o se recorta el gasto privado, y la forma de recortarlo, que es la que menos me gusta, obviamente, es con subidas de impuestos. Hay un escenario también más peligroso, que es en el que no ocurre ninguna de esas dos cosas y lo único que hace, que es básicamente lo que están intentando todas las instituciones estadísticas cercanas a los gobiernos y los gobiernos en sí mismos, que es disfrazar la inflación, ¿no? Es decir, que baja la inflación cuando no te está bajando la inflación. Y el empobrecimiento, y entonces el escenario final es más peligroso. ¿Por qué? Porque es el de estancamiento, con un nivel de inflación que a nivel subyacente y a nivel titular, a nivel nominal, se mantiene muy elevado para la capacidad de la productividad y de la productividad de la economía de generar superiores salarios reales. Entonces eso sí te lleva a un problema mucho más complicado. Y vuelvo al tema. El modelo argentino, ¿no? El modelo argentino. De los Kirchner básicamente fue eso. Claro, el modelo argentino de lo que llamaban política monetaria inclusiva, que es básicamente que lo que termina ocurriendo es simplemente que hay un desplome de lo que es la demanda neta de la moneda. Se aumenta masivamente la cantidad de emisión de la moneda y a la vez la demanda de la misma va cayendo o es muy inferior al aumento de emisión monetaria. El gran problema después es que el gran problema con el que se encuentra el Banco Central Europeo es el siguiente. La Reserva Federal es el único banco central del mundo que mira a la demanda real de dólares. Es el único. Cuando la Reserva Federal lanza un programa de estímulos, está pensando en la demanda mundial de dólares. Se puede equivocar, pero está pensando en la demanda mundial de dólares. Cuando piensa en la demanda mundial de dólares, está pensando, además, que cuando empieza a subir la rentabilidad exigida del bono a 10 años de Estados Unidos, los treasuries, la demanda mundial de dólares aumenta porque más gente quiere ese bono antes que bonos de países emergentes, europeos o lo que sea como el activo más seguro. Nada de eso le pasa al Banco Central Europeo. Nada de eso le pasa al Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo tiene un gran problema, que es que la diferencia entre la rentabilidad exigida publicada de los bonos europeos comparada con lo que sería la rentabilidad exigida de esos mismos bonos con la solvencia y la liquidez que tienen los países,
pues está tan alejada que es imposible normalizar, como tú bien dices, y que además no cuenta con ese aumento de demanda. Es decir, el bono a 10 años de España ha pasado del 0,3% al 1 y pico por ciento de rentabilidad exigida y la demanda mundial de bonos de España no aumenta, por supuesto, como lo entendemos cualquiera. Entonces, el gran problema del Banco Central Europeo es jugar a ser el primo de Zumosol sin ser el primo de Zumosol. Sí, pero yo creo que aquí el Banco Central Europeo, y tanto más cuanto más tiempo pase, se la está jugando. Está jugando su credibilidad. Es verdad que el euro no es una moneda de reserva como el dólar, pero bueno, sí es una moneda de segunda reserva, ¿no? Sí. No es verdad que cuando hay una crisis no aumenta la demanda de dólares, como puede aumentar la de euros, perdón, como puede aumentar la de dólares, pero bueno, sí aparece dentro de la cartera de los bancos centrales extranjeros, sobre todo por el prestigio que tenía el marco y que en cierto modo hereda el euro. Pero claro, esa moneda de reserva, de segunda reserva global, depende de que el emisor de esa moneda sea capaz de señalizar hacia sus tenedores que se preocupa por el valor de esa moneda. Claro. En el caso del Banco Central Europeo lo tiene bastante fácil para demostrar que eso es así. ¿Por qué? Porque en sus estatutos su única obligación es controlar los precios. Bueno, yo veo el euro y veo que el emisor del euro, la ley le obliga a que solo se preocupe por el aumento de precios. Pues, en principio, puedo creer, puedo confiar en que esos señores que están puestos ahí y que están obligados por su propia ley a controlar la inflación, la van a controlar. Pero claro, esta es la primera vez en casi 15 años en la que el Banco Central Europeo se tiene que arremangar para combatir la inflación. Claro. Y si en este contexto, pues hasta ahora prácticamente ponías ahí un piloto automático, un pingüino, ponías cualquier cosa e iba solo, no se descontrolaba la inflación, pero si en este momento, que es cuando el banquero central realmente tiene que demostrar cuáles son sus prioridades, las prioridades son mirar para otro lado y decir, bueno, una inflación de casi el 10%, pues no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que ver con eso, vamos a aguantar, vamos a seguir manteniendo tipos de interés al 0%, pues entonces yo creo que el mercado en algún momento se empezará a preguntar, una cosa es lo que pone en sus estatutos y otra, cuál es la práctica real de esta gente. Esta gente, la prioridad que tiene es proteger el valor del euro, es proteger al tenedor de la moneda frente a la inflación, o está pensando en que como la deuda pública de España está en el 120%, como la de Italia está en el 140%, como la de Grecia está en el 200%, como la de Francia está también cerca del 120%, no puede subir tipos de interés porque eso puede generar un problema de deuda dentro de la eurozona y, por tanto, el proyecto de moneda única se puede poner en cuestión. ¿O está pensando esta gente en que si sube tipos de interés a lo mejor aumenta el paro y eso no es conveniente? ¿O está pensando en que si sube tipos de interés pincharán las bolsas europeas y eso tampoco les interesa? Es decir, está pensando o puede estar pensando en todo menos en aquello en lo que tendría que estar pensando. Y si eso es así, la demanda de euros se puede reducir. Y si ya tenemos un problema de exceso de oferta, si encima te cae la demanda, pues la inflación se puede alimentar todavía más. Por eso digo que se la está jugando y no debería jugar tanto con fuego. Se le está jugando además porque, claro, el proyecto del euro, es que tú lo has dicho, nunca ha tenido que enfrentarse a esta situación. Draghi dijo, haremos todo lo que haga falta y será suficiente y no se preocupen. E introdujo la idea en la mente de tantos y tantos personajes con los que tú y yo nos tenemos que lidiar cada día de que no pasa absolutamente nada y que tú puedes, pues prácticamente lo que decías antes, la teoría moderna monetaria imbuida en la idea de que jamás vas a crear inflación. Pero claro, había un factor ahí que jugaba muy a nuestro favor, que era una economía mundial que crecía muy por encima de la Unión Europea y una posición exportadora de la eurozona absolutamente espectacular que generaba una entrada de reservas constante, brutal, por el superávit comercial de la eurozona. Eso ha mantenido al euro como una moneda de segunda reserva sin problema. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que no tienes ese colchón. Y encima te encuentras con que, claro,
te dicen los rusos que tienes que pagar el gas en rublos y resulta que ya hay 10 países que empiezan a pagar el gas en rublos, que significa vender euros para comprar rublos. No es una buena idea para ni la inflación ni para la credibilidad del euro. Segundo, que no tienes el superávit comercial. Y tercero, que la Unión Europea, la eurozona, jamás ha conseguido fortalecer la balanza financiera, que es también la otra parte que mantiene al dólar como la moneda de reserva del mundo. Por lo tanto, efectivamente se está jugando la credibilidad y no ayuda tener a una persona que habla más sobre cambio climático que sobre inflación cuando hace anuncios de política monetaria. Bueno, y eso además también me lleva a otra reflexión, ya no tanto vinculada con la política monetaria, aunque también, ¿no? Es decir, la creciente politización del Banco Central, tanto el primer espada como el segundo espada del Banco Central Europeo son expolíticos y porque no proceden de las estructuras de la banca central de las distintas naciones de la eurozona, sino que vienen de gobiernos nacionales que incluso pueden tener aspiraciones políticas, como las tenía Draghi, claramente, cuando termine su mandato y que, por tanto, están pasteleando y politiqueando desde sus cargos, gestionando la moneda sin gestionarla bien, ¿no? Pero al margen de esto, que también es para motivo de reflexión, si fuera cierto, ¿no?, que este tema también es importante y no lo hemos tocado, si fuera cierto que la inflación solo viene desde el lado de la oferta, bueno, pues habría que tomar medidas para flexibilizar esa oferta, para facilitar que la oferta aumente. Pero nos están diciendo no, y de esto tú, Dani, puedes hablar muchísimo más que yo y con más criterio, claro, pero se nos está diciendo no, es que es un problema de que el precio del gas está aumentando. Vale, ¿y Europa qué está haciendo para incrementar la producción, ya no externa, sino interna de gas? Claro. No, aquí es que no lo permitimos, aquí lo prohibimos todo, ¿vale? Entonces, ese cuello de botella es un cuello de botella natural, económico o político y regulatorio. Y aunque yo he defendido que la inflación tiene causas en la demanda, creo que si vamos a un escenario de ralentización económica como consecuencia de la necesaria restricción política fiscal, política monetaria que vamos a ver, ese escenario de restricción desde el lado de la demanda se tiene que acompañar de una liberalización, flexibilización desde el lado de la oferta, para que la caída y la reestructuración no sea tan dura y se pueda remontar el vuelo lo más rápidamente posible. Pero ese discurso, de nuevo, está ausente en Europa. Está inexistente y además está inexistente. Claro, pensadlo por un momento, estamos hablando de pacto de rentas, pero dependemos del aluminio, del trigo, de la cebada, del cobre, del níquel, del polisilicio, del petróleo, del gas, del carbón, de todo dependemos de otros, porque nosotros hemos negado la decisión de poder producir algo. Entonces, incluso las personas que desde la falacia keynesiana intentan decirnos que es un problema de producción, jamás podrían solventar ese problema de producción. Claro, el otro día decía alguien, no, pues se soluciona todo poniendo paneles solares. Se soluciona todo poniendo paneles solares y ¿qué te va a costar el polisilicio? ¿Y de dónde sale el polisilicio? ¿De Valladolid? ¿De Dortmund? No. Claro, ¿y de dónde va a salir el cobre y el aluminio? Etcétera, etcétera. O sea, el gran problema que comentabas antes de la inflación importada es muy importante porque es lo que te lleva al problema que ha hecho que tantos países emergentes se encuentren con un problema de inflación estructural y además de pérdida constante de confianza en la moneda local. Hablábamos antes de Argentina, pero son muchos otros. Que es que en el caso de Estados Unidos exporta inflación al resto del mundo. Estados Unidos aumenta la masa monetaria en dólares, las materias primas cotizan fundamentalmente en dólares, hay más dólares para la misma cantidad de materias primas y la inflación aparece en esas materias primas. La Unión Europea importa inflación y además restringe la capacidad de generar la oferta que podría mitigar la parte menos estructural o menos monetaria de esa inflación. Entonces,
las herramientas que tiene el Banco Central Europeo no le gustan a ningún gobierno europeo, porque son solamente, lo has dicho claramente tú, son solamente dos, que es subir los tipos de interés, que significa que los estados se van a financiar más caro, o retirar la cantidad de dinero, no el aumento de la cantidad de dinero, sino retirar la cantidad de dinero del sistema, que significa que los estados también tienen menos capacidad de financiarse. Con lo cual, es muy complicado para el Banco Central Europeo tomar decisiones que tengan un verdadero impacto. Y es por eso que es muy probable que, igual que pasó con la falacia del efecto base y la falacia de los cuellos de botella, aunque buscarán otra excusa, eso no te preocupes, que nos encontremos que la inflación subyacente, en vez de ser del 3 y pico por ciento o del 4%, pues sea del 4,5, 5%, y entonces tienes un problema de descontento social, ojo, que ya existía en el año 2018. Sí, bueno, es que se está hablando de que una inflación subyacente del 3,5 pues no es para preocuparse. Yo creo que estamos perdiendo un poco, de hecho, la perspectiva del debate. Es decir, o sea, no digo aquí, digo en la esfera pública. Y la estamos perdiendo porque también se nos están desanclando a nosotros mismos las expectativas de inflación. Es decir, claro. Una inflación subyacente del 3,5 ya es una barbaridad para que el Banco Central Europeo reaccione. Claro, como en Estados Unidos está en el 7 y como la general está en el 10, pues decimos, bueno, pues tampoco es tanto. No, es que la perspectiva, el punto de referencia que hemos de tomar no es el 10 o es el 7, es el 2, que es el objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo. Y si la subyacente supera ampliamente el 3 y además no muestra signos de moderación, pues ahí tienes una luz roja muy evidente, muy clara, y que no se esté reaccionando ante la misma, que, bueno, pues están subiendo todas las inflaciones subyacentes y nada, decimos que Estados Unidos está peor y que la general está peor y, bueno, ya, pero es que tu misión, tu único cometido, para lo que existes, para lo que se te ha creado, porque si no directamente le daríamos la imprenta al gobierno, es para que controles la inflación. Y si se te está descontrolando y no lo estás haciendo, pues incurres en un problema de falta de credibilidad. Y no nos olvidemos lo que comentaba Alan Greenspan en su época, ¿no? Que es el dólar invita a todo el mundo a beber, pero el que paga es el último, ¿sabes? Y que nos vamos a encontrar con un problema de credibilidad muy importante, porque claro, piensa que la credibilidad del euro está predicada en la idea de que, entre comillas, que esto lo llevamos oyendo ya, yo no sé ni cuánto tiempo, porque si lo repiten otra vez va a parecer una canción de status quo, que Alemania no lo va a permitir, pero Alemania lo permite todo. ¿Vale? Entonces, el gran problema al que se enfrenta Europa y además es que la urgencia para tomar medidas a nivel europeo pues es muy diferente. Es decir, la inflación en España es del 9,8%, en Francia es del 4,5%. En Francia no existe el debate de pactos de rentas y de todo esto, aunque la inflación sigue siendo un problema y la principal causa de debate entre Macron y Le Pen. Pero claro, es la mitad que en España. Claro. Y esto nos vuelve a hablar del problema de la Unión Europea y de la eurozona en sí mismo, que es que mientras en Estados Unidos el diferencial entre inflación entre Alabama y California pues es un punto y cuarto, en el caso de Europa estás hablando del doble en algunos casos, y en el caso de las antiguas repúblicas de todos los países bálticos, etcétera, te estás encontrando pues, que el diferencial puede ser de hasta 3 veces, ¿no? En resumen, yo creo que lo que podemos decir es vamos hacia una política fiscal probablemente más restrictiva como única vía para controlar la inflación, y cuanto más tarde el Banco Central Europeo en reconocerlo, más va a costar, más vamos a sufrir. Pero no hay muchos más caminos. Quiero decir, el único camino, la única vela en la que pueden poner y se pueden encomendar es que la inflación se solucione sola a lo largo de este año. Claro. Pero es que incluso eso tienes el peligro de que te estallen en expectativas de inflación, como ya está sucediendo, y por tanto ni siquiera eso te valdría. De modo que o subes tipos de interés
Y no digamos ya si lo sube Estados Unidos, si no lo subes tú, con lo cual importas todavía más inflación porque se te deprecia el euro, como antes decías que venía sucediendo, y por tanto importas más inflación, salvo que cierres el grifo, y si cierras el grifo y se te encarece todo dentro y fuera, pues es más pobreza, que es a corto plazo el camino que hay que pasar para combatir la inflación. Pero como eso no se quiere asumir, pues no se cierra el grifo y se sigue cebando el gasto a un nivel nominal más elevado respecto al encarecimiento de los precios, ¿no? Es que además yo me temo que puede haber una señal falsa, ¿no? Que es, por ejemplo, pues el petróleo subió a $120 el barril, ha bajado a 100 más o menos, y entonces, ¿qué tienes? Ya tienes a una enorme cantidad de economistas del Banco Central Europeo diciendo, hombre, pues mira, ya está, ya la inflación ha tocado el máximo y por lo tanto no hay que hacer nada, ¿no? Claro, ante eso además, y con la presión política, fíjate, en las elecciones francesas, pero aquí en España el debate es exactamente el mismo, como el debate es solamente a niveles incrementales de gasto. Nadie está hablando de reducir el gasto, está hablando de reducir el déficit vía ingresos, como decías tú, subiendo impuestos, o en el caso de Francia, reducir el déficit vía magia, porque Macron dice que lo va a reducir al 3%, subiendo masivamente los gastos y bajando los impuestos, pero va a ser un crack, ¿no? Yo creo que el gran problema, además, va a ser que, claro, de momento, pues los gobiernos dicen, oye, pues es verdad que hay una elevada inflación y que hay una preocupación en la sociedad, pero los ingresos fiscales están subiendo, pero el consumo va más o menos bien, pero los PMIs, los índices manufactureros, están todavía en expansión, ¿verdad? Claro, nos falta la parte en la que tú comentabas, nos falta la parte en la que empieza la destrucción de demanda. Y la destrucción de demanda llega, porque no existe la demanda inelástica de todo, ¿verdad? Tengamos claro que la inflación en algún momento tiene que tocar techo. Hombre, claro. No va a seguir subiendo continuamente. Y, hombre, que nos quedáramos o que siguiera subiendo con respecto a los niveles actuales, que no es descartable durante algunos meses más, pero ya es algo exagerado. A mí, que se vaya a consolidar la inflación en niveles del 10, del 11, pues no es algo que me preocupe especialmente porque creo que no es el escenario, al menos de momento. A mí me preocupa que se consolide una inflación a medio plazo del 4 o del 5, que como decía antes, ahora nos puede parecer, bueno, pues si solo es del 4 o del 5, tampoco es para tanto, pero es que precisamente eso ya muestra que se están desanclando las expectativas, porque nos conformamos, estamos de acuerdo con una inflación que duplica el objetivo a medio plazo. Y que la inmensa mayoría de los ciudadanos, me ha pasado esta mañana, la inmensa mayoría de los ciudadanos se creen que una reducción en la inflación es que bajan los precios. No, es que baja el ritmo de aumento de los precios. Que suben menos rápido, pero claro, creo que muchos pueden aprovechar los próximos meses, sobre todo no digamos ya si la guerra terminara y demás, para cantar victoria diciendo, bueno, pues ya hemos llegado al 10 y nos hemos quedado en el 6 o en el 5, esto ya se ha terminado. No. Si lo que de verdad va a costar es bajar al 2, no del 10 al 5. Eso, efectivamente, puede que se solucione pues, con el fin de la guerra, de la invasión de Ucrania, con la normalización de algunos cuellos de botella, pero lo complicado es esa parte de la inflación esperada que está aumentando estructuralmente y que ahí sí que necesitas de políticas duras para corregir y para que cambien las tornas de las expectativas. Sí. Bueno, la verdad es que está siendo maravillosa la charla. No hay más que ver los comentarios que nos estáis dejando. Desgraciadamente tenemos solamente una hora. Sé que podríamos estar muchísimo más tiempo y además encantado de poder escuchar a estos dos genios, como bien han comentado en comentarios. Solamente veo que hay una pregunta que quizás sí que se pueda responder. No sé si os la voy a lanzar, que sería, ¿qué haréis vosotros
para combatir la inflación, para combatir esta inflación tan alta. Es cierto que habéis comentado algunas cosas, ¿no? Como sois más duros, pero bueno, si lo queréis comentar un poquillo más. Bueno, yo creo que hay que combinar una política restrictiva monetaria y fiscal. No nos olvidemos de la fiscal, porque muchas veces hacemos hincapié en lo monetario, que quizás ha sido lo más visible, pero la fiscal también tiene gran parte de la responsabilidad y a medio plazo, además, de nada sirve controlar la monetaria si no controlas la fiscal. Es decir, si el Banco Central Europeo pone los tipos pongamos por caso al 5 o al 6% y los gobiernos se mantienen con los déficits actuales, pues o quiebran los gobiernos o tienen que reducir el déficit, ¿no? Entonces, restricción monetaria y fiscal, restricción además fiscal por el lado del gasto, porque ahora está volviendo bueno, era esperable que sucediera, pero está volviendo a emerger un discurso de no se pueden bajar impuestos porque eso genera inflación. Hombre, es verdad que si tú financias la bajada de impuestos con déficit, eso puede generar inflación, pero la puedes financiar con recortes del gasto, ¿no? Entonces, reducción del déficit público con posible rebaja de impuestos si recortas lo suficiente el gasto público para ello, y eso sí, combinándolo con un pacto de rentas que en realidad es simplemente una llamada a la calma en la senda de las expectativas de inflación. Es decir, señores, vamos a controlar esto, no se suban a la parra subiendo o pidiendo subir precios y salarios. En un par de años la inflación habrá desaparecido, pero habrá desaparecido porque nos lo estamos tomando en serio y vamos a adoptar las políticas necesarias para ello, no porque simplemente creamos que esto vaya a desaparecer solo. Y luego, además, también estaría muy bien, como hemos comentado antes, políticas desde el lado de la oferta, pues liberalización de sectores, rebaja de aranceles, por ejemplo, que contribuyan también desde ese lado de la oferta a bajar precios. Yo, por añadir, porque estoy totalmente de acuerdo, primero, yo creo que un pacto de rentas sería completa y absolutamente ineficaz y además generaría mayores problemas a medio plazo por una sencilla razón. España es un país fundamentalmente importador y lo único que ibas a hacer va a ser destruir los márgenes de las pymes y destruir los salarios reales de los ciudadanos. Y además, sobre todo, un pacto de rentas en el que el gobierno gasta más y nosotros ganamos menos, pues no es un pacto de rentas, es un pacto de extracción de rentas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber una reducción inmediata del gasto corriente, particularmente todo el gasto que se está monetizando y que es muy intensivo en importación de bienes y servicios, sea energía o lo que sea, etcétera. Hay que reducir ese gasto y hay que hacerlo urgentemente, ¿no? Hay que reducirlo urgentemente porque ya es un problema previo a la pandemia. El segundo elemento que hay que hacer es una fortísima liberalización que aumente la capacidad de importación y diversificación de fuentes de suministro. Es decir, no vas a controlar la inflación si decides reducir o limitar las importaciones de posibles vendedores que puedan ofrecer el producto mejor y más barato por decisión política. Entonces, el problema es que ninguna de esas dos cosas se van a hacer. Y el tercer elemento, que yo creo que es muy importante también, es uno de los problemas por los que España tiene una inflación más alta que el resto de los países de nuestro entorno, es que tiene una enorme cantidad de impuestos encadenados en unas cadenas de suministro que están muy desagregadas y que son empresas muy pequeñas, en el transporte, la distribución y la comercialización agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace falta es reducir la carga regulatoria y burocrática que permitiría agregar y fortalecer esa parte. Es decir, si tú tienes un fuerte componente de grandes empresas en comercialización, distribución y suministro de productos agrícolas, como ocurre en Holanda, pues esas empresas a lo mejor pueden absorber parte de la subida de costes y no trasladarla a los consumidores. Pero desde luego no lo puedes hacer cuando tienes un ecosistema de centenares de miles de microempresas que si les sube la gasolina un 50%, tienen que subir el coste un 50%. Pues ya tenemos perfectamente respondida la pregunta. Sé que, al igual que todos vosotros, yo también me quedaría encantado de poder seguir escuchando a Daniel y a Juan Ramón.
pero tenemos que seguir adelante con el evento. Tenemos el siguiente invitado con nosotros, que es David Ferranzábal. Así que antes de nada, me despido de vosotros, Daniel. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Ha sido un lujo y un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta otra. Muchas gracias. Fuerte abrazo.